Hola, 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 bienvenidos a este segundo episodio de Hasta el cine y más allá. La película que vamos a analizar hoy va a ser Pactar con el diablo, una película que a mí, sinceramente, me encanta. Creo que está muy bien llevada, creo que el guión es muy interesante. Si bien no es original del todo los conceptos de los que hablo, pero sí creo que está muy bien, digamos, trenzadas las tramas en él. Y es una lección espiritual sobresaliente. Creo que es una película que, si bien ya tiene ese toquecillo noventero, que a lo mejor a más de uno, a los más jóvenes les da un poquito de pereza ver, pero aconsejo mucho ver esta película porque hay una lección importantísima en ella. Además creo que es un peliculón y que los actores se salen. Tanto Keanu Reeves lo hace muy bien, Al Pacino está increíble y Charlize Theron pues sale también esplendorosa. Todos los actores, todos lo hacen muy bien y vamos, creo que es una película, no la podéis perder, ya está. Vamos a empezar a analizarla partiendo de qué es lo que nos cuenta la película. ¿Cuál es el concepto principal? Bueno, la película no es ni más ni menos que una historia de seducción. Es el mal seduciendo a una persona, a un hombre joven, un hombre con mucho talento, con mucho potencial. Y curiosamente suelen ser estas personas con tanto potencial pero con la moral un pelín distraída las que se posa sobre ellos ese gran ojo de Sauron, pues con ese ánimo de, digamos, arrebatarle su alma, ¿no? Muy bien, si quieres que a ti eso no te pase en tu vida, que ese gran ojo que todo lo ve del mal se pose sobre ti, que te intente quitar aquello que más amas, que es tu alma, tienes que seguir los consejos que voy a dar, de los cuales te habla perfectamente esta película. Consejo número 1. Cuidado con que tu vida sea regida por alguno de los pecados capitales. Se dice que los pecados capitales son atractores del mal capital, que sería el diablo, ¿vale? En esta película, ¿cuál es el pecado capital que rige la vida de nuestro protagonista? Bueno, pues es la soberbia. La película le llaman vanidad, pero en realidad, en base a los pecados capitales, que por cierto, hago un inciso. Pecado capital, capital no tanto por la gravedad, se les llama capitales porque son, digamos, como un castillo de naipes. Si cumples ese pecado vas a cumplir muchos más, es decir, que ese pecado te va a llevar a muchos más. Pecado, bajo mi punto de vista, entendido como aquello que te aleja de la bondad, que te aleja de tu bienestar, que te aleja de tu felicidad. Eso es el pecado, todo aquello que te va a alejar de tu felicidad como ser humano. Pues en este caso el protagonista es una persona soberbia, es una persona vanidosa, es una persona, como él dice, yo nunca pierdo, yo siempre gano. Bueno, pues cuando alguien dice eso, cuidado, porque lo que en realidad no ha entendido lo que es el paso por este valle de lágrimas, en el que a veces se gana, a veces se pierde, y en este caso ese ansia de no perder le lleva a caer en una soberbia bestial, que como consecuencia, como pecado capital, le lleva a otra serie de pecados, ¿vale?, que estarían un poco, digamos, sirviendo de atracción hacia ese mal que pone su ojo sobre él. Lomax, el protagonista, Keanu Reeves, digamos que imbuido por ese pecado capital de la soberbia, del nunca perder, pues cae en el terrible error de perder un poco la noción de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿no? Incluso llega al punto, y ahí es cuando pone, digamos, precio a su alma, llega al punto de conseguir hacer absolver a un hombre que es culpable de pederastia, un depredador, y en ese momento que se mira al espejo y dice, Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? Porque recurriendo a argucias legales vas a sacar de la cárcel a este hombre que es culpable, y él sabe lo más íntimo de su ser que es culpable. Pues a partir de aquí, ¿qué? ¿No? ¿En qué te estás convirtiendo? Bueno, pues la película lo que nos va a mostrar es que una vez que caes en ese error, ¿no?, de no poder discernir entre el bien y el mal, y por intereses propios ser capaz de hacer mucho daño, pues va a conseguir que el mal ponga su ojo sobre él. Es decir, que este segundo punto en realidad lo que iría más encaminado a esa puerta que se abre, que puede abrir, digamos, la entrada al mal. Hay un mito que a mí me encanta mucho, que es el mito de los vampiros, y los vampiros siempre se dice que hasta si tú no le abres la puerta, ellos no pueden entrar en tu casa, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es la puerta que puedes abrir al mal? Esa puerta que si tú la dejas abierta e invitas, esa invitación, ¿cuál puede ser? Pues todo aquello que te haga llegar a ese punto en el que ya no puedes discernir entre lo bueno y lo malo, que en este caso iría, digamos que vendría precedido por un pecado capital. En este caso, Lomax, el suyo,
la soberbia. Que curiosamente Al Pacino, como encarnación del mal, le dice, en un momento de la película le dice, es mi pecado favorito la vanidad. ¿Por qué puede decir eso el diablo? Para el diablo, la mitología de Lucifer, del ángel caído, es ese ángel maravilloso, tan bueno, tan esplendoroso, que llega un momento que cae en el pecado capital de la soberbia y se cree más que Dios, ¿no? Y entonces ahí es cuando Dios se enfada con él y le hace descender a los infiernos, ¿no? Pues esa soberbia, ese creerte más que nadie, ese pensar que te mereces más que los demás, que eres un ser privilegiado, que estás por encima del bien y del mal, va a ser una puerta de acceso clarísima, aparte de otras, pero esta es una de ellas, que lo que va a hacer es dejar entrar a la malignidad en tu vida, o sea que mucho cuidadito. Tercero, cuidado con las tretas del mal para entrar en tu vida. Una de ellas, como ya hemos dicho antes, es que le abras la puerta, pero la otra él va a ser proactivo, el mal, y lo que te va a intentar es desconectar de aquello que te une a la bondad, que te une a lo bueno, que te une a tu alma, a tu humanidad, a Dios, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que le une a su parte más bonita, más positiva? Pues es su mujer, ¿no? Su mujer interpretada, Marianne, interpretada por Charlize Theron, y hace pues de una mujer que realmente está muy enamorada de él, del protagonista, le apoya en todo, es una persona pues realmente buena, una persona honesta, una persona comprometida con su relación con él, y entonces el mal lo primero que va a intentar es romper esa relación, y vamos a ver las argucias que usa. La primera de todas es arrebatar a Marianne de todo aquello que le da estabilidad, lo primero de su trabajo, ¿vale? Va a llegar a un sitio nuevo donde no va a tener trabajo, va a tener demasiado tiempo libre, del cual curiosamente no va a saber muy bien qué hacer con él, se va, digamos, a centrar en su casa, reformas de su casa, pero eso es algo material, eso no le llena en realidad, al revés, le deja un vacío que se irá llenando, y la película la verdad es que lo explica muy bien. Otra forma de desconectarla, bueno, desconectarla de su ciudad, de sus raíces, está en una ciudad nueva, vive en la opulencia, una casa curiosamente muy grande, pero a la vez vacía, una casa que no le dice nada. Están ganando muchísimo dinero, pero ella se siente sola, ¿vale? Va a ser otra de las argucias que va a usar para desconectarla a ella, la soledad. Mucha soledad, porque con eso de que él trabaja en un buffet muy digamos, muy importante, bajo mucha presión, pues va a tener que dedicarle muchísimas horas y ella va a estar sola, ¿vale? Y eso, por ahí van a ir los tiros. Luego tendríamos una cuarta técnica de desconexión, que es romper su relación con su físico. Esto es muy importante. ¿Cómo lo va a hacer? Pues romper el pelo. Ya hemos hablado de ese término, romper el pelo. El diablo la va a llevar a ella que se corte esa melena preciosa que tiene, que la queda fantásticamente bien, pero la consigue engañar con sus ardides malignos y va a hacer que se corte el pelo. Esa unión que todavía le queda con Dios. Entonces, una vez que se rompe el pelo, ya pasa a ser una persona todavía más vulnerable, una persona que ya no la va a ver tan bien, no va a ser tan bien vista a ojos de su marido, no le llega a decir, pero la película deja intuir que ya no la ve igual de guapa, ¿no? Que con esa melena rubia preciosa. Y además, la película va a empezar a jugar un poco con, digamos, la quinta esencia de cualquier persona, que es su salud mental. La salud mental, en cuanto uno la pierde, ya todo lo demás empieza a desmoronarse. Y entonces, gracias a una serie de alucinaciones, que en realidad no lo son tanto, es más esas visiones de todos los seres malignos que trabajan para Milton, que sería el personaje del demonio, ¿vale? El gran jefe del buffet, pues digamos que ella empieza a vislumbrarlos tal cual como son, ve su fealdad, ve su naturaleza demoníaca, y eso le lleva a empezar a delirar, ¿vale? A empezar a tener visiones. El demonio no la quiere a ella y no quiere esa conexión que tiene con el protagonista, con Lomax, y entonces lo primero vemos que la base principal que va a tener el demonio para irrumpir ya directamente de forma decisiva en la vida de este personaje va a ser, lo primero, romper esa relación que tiene con su mujer. Hay una serie de consejos que le da el demonio a
al protagonista, y creo que son muy interesantes. En un momento de la película le coge por banda, cuando ya le tiene por Nueva York, y le empieza a hablar, ¿no? Y le dice: me gusta cómo trabajas, sé que eres bueno, pero tienes un problema, que es que te muestras demasiado, ¿vale? De una forma muy interesante y muy brillante, la forma en la que tienen de encarnar al demonio, bueno, pues aparte de ser este magnate, propietario del gran buffet, ¿no?, que se dedica a defender a causas perdidas, se dedica a defender a gente culpable, a gente muy mala, ¿no? Lo que pretende es llenar el mundo, ¿no?, de personajes egoístas, de personajes sin escrúpulos, capaces de destruirlo todo por dinero y poder. Pero curiosamente este personaje, con lo poderoso y lo rico que es, pero es una persona que se mantiene oculta, ¿vale? Dentro de la mitología judio-cristiana, el diablo no le gusta que hablen de él, le gusta mantenerse siempre escondido, no da la cara. Digamos que a Dios le encanta que hablen de él, pero al demonio no le gusta que hablen de él. Y eso sería un poco el consejo que le da. Le dice: cuidado, porque te muestras demasiado, tienes que pasar más desapercibido. De hecho, este personaje incluso va en metro, cosa que en realidad es bastante impensable en la sociedad norteamericana, que alguien con dinero, alguien rico, viaje en metro, es prácticamente impensable. Pero él sí lo hace, y de hecho le gusta, digamos, moverse por los bajos fondos de la ciudad, ¿no? Cuando lo lleva de fiesta, primero le lleva a sitios, digamos, muy caros, a combates de boxeo, pero también le lleva por el metro, le lleva siempre por las zonas más sombrías y siempre de una forma de pasar desapercibido. Esa sería una de las lecciones que nos va a dar la maldad. No te muestres, porque serás vulnerable, siempre pasa desapercibido. Cuarta lección: el albedrío. La película habla mucho de este término, ¿no? El libre albedrío. ¿En qué términos se la...? Bueno, es una lección espiritual maravillosa. ¿Por qué? Porque al igual que Dios, digamos, que nos dio libre albedrío, es decir, capacidad de decidir, ha dispuesto las piezas, pero al final el hombre, ¿no?, es el que juega la partida y va a estar en tus manos. En cambio, digamos que a la energía negativa, al demonio, esto no le gusta. No le gusta el libre albedrío. ¿Por qué? Porque lo que a él le gustaría realmente influenciar, ¿no?, de forma más directa, y lo que le gustaría es decidir por nosotros, cosa que no puede hacer porque las leyes que ha dispuesto Dios, siempre ser por encima, Dios que todopoderoso, que realmente gobierna y nada queda fuera de sus antojos, no permite que haya esa, digamos, esa injerencia tan directa de la maldad, de los demonios, y se ven sometidos a ese libre albedrío. Por eso no deja de hablar de ello. De hecho, hay frases muy interesantes. Dice, cuando está hablando un poco de todos sus planes y posiblemente de lo mal que ha hecho Dios las cosas, le dice, a lo mejor, hablando de personajes negativos, dice, a lo mejor Dios dejó tirar los dados demasiadas veces, Dios jugó demasiadas posibilidades. Hablando de ese punto, el diablo intentando inculpar a Dios. ¿Por qué ha permitido todo esto? ¿Por qué deja que haya personajes tan malvados? ¿No? En ese juego de liarle, de hacerle ver que en realidad entra todo dentro entraría todo dentro de ese juego, de ese gran tablero dispuesto por Dios, pues le hace ver de, oye, ha tirado mucho los dados, ha permitido todo esto. De hecho, en un momento dado, el demonio se define a sí mismo como un humanista, de yo os quiero tal como sois, con todos vuestros defectos. Yo si fuera por mí, directamente os obligaría a hacer las cosas. No jugaría ese juego en principio un poco, digamos, difícil de entender, en el cual se te dispone todo, pero a la vez te dice, oye, tú sabrás lo que haces, eso sí, si haces la cosa mal, vas a ser infeliz, ¿no? Y entonces la película juega mucho con este término, en el albedrío. De hecho, el final, spoiler total, yo espero que el que vea este vídeo pues seguramente haya visto la película, luego esto le va a dar igual. Al final del todo, Lomax se suicida, ¿no? Se quita de en medio, pasa a ser consciente de todos los planes que hay para con él, y dice, pues mira, antes de jugar a este juego yo me quito de encima, muero. Bien, pues en ese momento, para poderse pegar ese tiro de gracia, además en una escena mítica delante de Al Pacino, del demonio, precisamente recurre a ese libre albedrío. Es decir, nadie imaginaba que iba a hacer eso, ¿no? El demonio le ofrece todo, le ofrece riqueza, le ofrece poder, le ofrece todo. Lo único que no puede hacer el demonio, lo que no puede meterse es en el libre albedrío, ¿no? En la decisión final de él, ¿no? Entonces es cuando ya al final se suicida y el demonio pues estalla en ese ataque de cólera, de pues esa frustración de no haberle podido obligar
a esta persona a entregarle su alma, ¿no? Entonces, la película yo creo que habla bastante de este concepto y de hecho yo creo que lo trata de una manera muy inteligente, ¿no? El libre albedrío como esa posibilidad esa opción que siempre tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. Al mal no le gusta, el mal siempre quiere interferir en todo y que vayas directamente, digamos, al camino oscuro, pero Dios no, Dios sería todo lo contrario. Dios no te va a empujar hacia el lado positivo, simplemente te va a dejar elegir. Estas son las piezas del tablero, elige tú lo que creas conveniente. Quinto, cuidado con los caminos que no dan miedo, mucho cuidado. ¿En qué sentido? Cuando ya Lomax pierde aquello que más quiere a su mujer, está hecho polvo, y entonces una de las esbirras del diablo le dice: venga, ves con él, te está esperando, ten esa ansiada charla que deseas, en la que ya se te va a contar todo, el por qué ha pasado todo esto, y le dice: dejarás de tener miedo. Esta es una lección magistral. ¿Por qué? Porque siempre se dice que el camino de la bondad, el camino de Dios, el camino de tu viaje hacia tu propia alma, es un camino que está plagado de miedos. Es imposible, ¿no? No dudar. De hecho, hace poco decía una frase de una película maravillosa, Las Inocentes, una película que a lo mejor en algún momento analizamos, que decía: el camino de Dios, venía a decir algo como: el camino de Dios son 24 horas de incertidumbre y un minuto de fe, ¿no? Al día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un camino de dudas, es un camino de miedos, es un camino en el que al final siempre te vas a aferrar in extremis a esa bondad a la que tú intentas aspirar, ¿no? Y es un camino, como ya he dicho, que se puede sintetizar en dudas y en miedo. En cambio, el camino de la maldad es todo lo contrario, es un camino de seguridad. No vas a dudar, ¿vale? Y con eso se te va a tentar. El camino del mal es el camino del poder. Y el que tiene poder sabe que todo lo maneja, todo lo compra con dinero, el miedo desaparece, ¿vale? Por eso, cuidado con aquellos caminos que uno tome en el que no hay miedo, no hay dudas, porque seguramente estés en el camino equivocado. El camino correcto va a estar siempre, por desgracia, te aviso que va a estar siempre plagado de dudas, de miedos y pues de esas vacilaciones que te van a llevar siempre a preguntarte: ¿estoy en el camino correcto o estoy en el camino equivocado? Bien, si te haces esa pregunta es que estás en el camino correcto. Si dejas de hacértela, probablemente ya has emprendido ese camino hacia el señor Milton. 6. Cuidado con el tema de la ley. La ley. La película habla mucho de la ley. Bueno, de hecho el protagonista es abogado, ¿no? Y entonces él pues se basa, toda su falta de escrúpulos viene refrendada, digamos, por la ley. Es decir, él todo lo que hace entra siempre dentro de la ley. La ley es muy peligrosa, ¿vale? Existe ese experimento que se hizo en el cual se le daba a una serie de personas el rol de prisioneros, a otra serie de personas el rol de cuidadores, y lo que se dieron cuenta, lo que se descubrió es que la gente, argumentando que no estoy saltándome la ley, estoy haciendo lo que yo puedo hacer porque la ley me lo permite, pues la gente es capaz de hacer auténticas barbaridades y salvajadas. O sea que cuando algo nos dice en nuestro interior que es malo, cuidado con esa otra vocecita del otro lado que te dice: no, hombre, si no es nada ilegal, si lo que estás haciendo es perfectamente normal, lo hacen los demás, es que tú tienes derecho a hacerlo. Bueno, pues mucho cuidado con esa voz. De hecho, como ya he dicho, la película gira mucho en torno a esto, y llega un momento que el propio protagonista le pregunta al Pacino: ¿por qué la ley? ¿Por qué la abogacía? Y él le dice: porque nosotros tenemos el poder. O sea, gracias a la ley se puede meter a las personas más buenas, meterlas entre rejas, quitarlas de la sociedad, y gracias a la ley se puede dejar a los mayores monstruos y verdugos, se les puede dejar en la calle. La ley es, digamos, ese patio de recreo para la maldad. Y entonces, mal aplicada, la ley mal aplicada, por supuesto. Y entonces él en ese sueño, el demonio en ese sueño que tiene de crear un mundo lleno de gente mala, malísima, que campa a sus anchas, pues sabe que la única manera de llegar a él es tener a su vez un ejército de abogados, los mejores, que, retorciendo la ley y haciendo ese uso terrible que hacen de ella, pues por un lado van a ganar muchísimo dinero y por otro lado van a conseguir sacar de la cárcel hasta los personajes más horribles, ¿no? Y de eso trata un poco esta película. O sea, que el hecho de que recurra, si el demonio está en algún sitio,
Esta película lo que propone es que muy probablemente esté moviendo todos los hilos de las leyes, porque a partir de ahí es lo que muchas veces el ser humano usa, ¿no? Ese apoyo de la ley lo usa mucho el ser humano para perder su alma y hacer las mayores barbaridades que uno se puede imaginar. Así que cuidado cuando tú estás haciendo algo que sabes que está mal y te sale esa vocecita racional que no viene del corazón y te dice, bueno, pero es legal, no estás incumpliendo con la legalidad, no estás haciendo ninguna ilegalidad. Bueno, cuidado con ese punto. Luego hay una serie de detalles súper interesantes en la película, por ejemplo, que ya hemos hablado en el vídeo anterior, ese mal siempre burlándose de lo religioso, de lo sagrado. Tenemos una pincelada maravillosa, que es cuando Cristabella, esa mujer que incita un poco a la infidelidad a nuestro protagonista, pues se pone en pose del Jesucristo crucificado. Ese punto pues siempre va a estar en estas películas. Los pecados capitales, ¿no? Si alguno tiene el personaje, por supuesto que la soberbia, pero vamos a ver durante la película que Milton, ¿no? Ese magnate que en realidad es la encarnación del demonio, va a intentar siempre que cumpla el resto, ¿no? Vamos a leer los otros y vais a ver cómo están en la película todos perfectamente reflejados. Lujuria, bueno, pues para eso está el personaje de Cristabella, ¿no? Ese personaje encarnado por es una actriz, creo que danesa, ahora no recuerdo su nombre, pero es una actriz danesa, creo recordar, y bueno, pues hace de europea guapísima y que intenta tentarle, ¿no? a Lomax primeramente para que caiga en la infidelidad con su mujer y ya al final de la película directamente para tener un hijo con él, ¿no? Es decir, que ese punto está creo que más que remarcado en la película. Luego tendríamos la gula. La gula en realidad es un término que no está, digamos, bien traducido al castellano. La gula sería, primeramente, cuando se hablaba de los 7 pecados capitales, se juntaba la gula con la ebriedad, ¿no? Y en realidad esta se podría juntar con el mundo de las drogas. La gula, esa necesidad de continuamente, digamos, llenar, ¿no? el buche, llenar los sentidos, y igual estaría la bebida, es decir, la ebriedad, el beber y las sustancias, todo va unido en realidad en ese pecado capital. ¿Y cómo le tienta el demonio a Lomax? Bueno, pues con las fiestas, con el mundo de la noche, de hecho ya durante la película salen casi continuamente bebiendo, y el mundo de la noche, el mundo de las cenas en sitios caros, todo, ¿no? Ese mundo de aplacar los sentidos, de embotarse los sentidos, pues estaría claramente también reflejado en la película. Luego tendríamos la avaricia. Bueno, la avaricia es lo evidente en la película, que es a golpe de talonario, ¿no? En cuanto empiezas a trabajar para el mal y encima en el mundo de las leyes, pues el dinero viene a raudales. De hecho, de primeras ya le ponen un casoplón enorme que da justo a Central Park, una casa enorme, y bueno, pues lo que le ofrece ese dinero no va ni más ni menos que destinado a acrecentar su avaricia. El tener mucho, y el que tiene mucho siempre se ha dicho que siempre querrá más. Luego tendríamos la pereza. La pereza también es otro término que no ha sido bien traducido dentro de los pecados capitales. Eso es muy interesante, porque habría dos que en realidad están mal traducidos. La pereza, en realidad, lo que en su término original a lo que más aludía es en realidad a la tristeza, ¿vale? La tristeza, la depresión, no tanto la pereza como desidia, sino más como tristeza, como desgana para todo, pero porque una persona está hundida, ¿no? Entonces, ese pecado capital lo que te llevaría a esa desconexión con Dios regida por la tristeza, te puede llevar casi a cualquier otro pecado, ¿no? A cualquier otro problema. ¿Cómo le insufla esto el demonio a Lomax? Bueno, básicamente hundiendo a su mujer. Entra prácticamente en depresión, irónicamente, mientras va creciendo Lomax en ese buffet y cada vez tiene más dinero, más poder. Por otro lado, su mujer se va hundiendo y eso le va generando a él una tristeza muy profunda de cómo puede ser que cuanto mejor me vaya a mí, peor le vaya a ella, ¿no? Y esa tristeza, además, va a degenerar en ira. Bueno, no se sabe qué es antes el huevo o la gallina, si por estar triste acaba siendo irascible, por ser irascible acaba siendo una persona triste, pero la ira también está muy presente en la película. De hecho, él lleva de manera profundamente irascible el problema de su mujer, y su mujer, cuanto más delira, cuanto más se va desconectando, cuanto ella menos entiende esa falta de tiempo que antes tenían juntos por el trabajo nuevo,
ella se revela, no lo entiende y cuanto ella menos lo entiende, más él se va enfadando, porque él siente, él sabe que no para de trabajar y que nunca está en casa, pero a la vez se enfada con ella y tiene episodios muy irascibles por este motivo de ¿por qué no me quieres entender? ¿Por qué parece que remas en contra mía? Y sobre todo ya en ese punto último, en esa escena increíble en la iglesia, que está ella ya completamente delirando, y cuando le comenta el por qué cree que es porque Milton, que es su jefe, ha estado con ella, y él dice esto es imposible porque Milton ha estado toda la tarde en una misa, no ha podido ser esto. Entonces ya es que se le ve en la cara, el protagonista es que ahí lo interpreta muy bien, y se ve sin odio una ira contenida bestial. Luego, en realidad, fijaros que ese ataque a ella, ¿no? Que es la persona que le une a la bondad, al amor a Dios, ese ataque a Merian lo que está generando es una serie de pecados muy capitales en él. Sería, de hecho, la lujuria, ¿no? En cuanto ella va decayendo, cada vez la ve menos guapa y a la vez cada vez ve más atractiva a la otra, a la compañera del trabajo, ¿no? O sea, estaría la lujuria, estaría también esa pereza, esa tristeza de ver cómo ella se hunde y él se siente incomprendido. También estaría esa ira, ¿no? De enfadarse con ella, de enfadarse con él mismo, de enfadarse con todo, ¿no? O sea, vemos que es una jugada, atacarla a ella en esta película es una jugada maestra por parte del diablo. Por eso el segundo acto, es decir, todo lo que es el desarrollo de la trama, termina y da pie al tercer acto, que es el desenlace, con la muerte de ella, ¿no? La muerte de ella es el pilar de él, ella es el pilar de todo aquello que primero tiene que derrumbar la maldad para poder acceder a él, ¿no? Y es lo que pretende. Y luego tendríamos el séptimo pecado capital, que es la envidia. Bueno, ¿dónde está la envidia en esta película? Pues evidentemente la envidia que intenta proyectar Milton en Lomax. Es decir, le muestra todo aquello que él puede llegar a ser si sigue sus pasos, y le muestra pues esa vida desenfadada, esa vida acomodada de ganar un montón de dinero, de vivir en el mejor piso del mejor edificio de Nueva York, de incluso esas escenas en las que él de fiesta pues desfasa de una manera que hasta entonces Lomax jamás hubiera imaginado que podría vivir. Entonces lo que intenta es darle envidia directamente, decir, mira, tú puedes ser como yo. Envídiame, pretende ser como yo, porque sabe que así ya habrá cumplido los 7 pecados capitales y ya su alma estará completamente vendida, ¿no? Entonces vemos que esta película, sin decirlo de forma tan directa, pero lo va sugiriendo, en realidad es una película que te está hablando de los pecados capitales de una manera, yo creo que para mí, bastante brillante, ¿no? Y además te habla también sobre cómo funciona el mal y cómo va a intentar primero derrumbarte, cómo va a intentar desconectarte de aquello que más quieres, y lo hace de una manera, yo creo que magistral. La película para mí es... Final Fantasy tiene un 6, yo creo que se equivoca completamente. Esta película es de más, yo creo que es una película notable de 7-8, ¿vale? Y merece la pena ver, y es una lección espiritual muy potente. Pero no todo está perdido. Y en el último momento, como dijo Jesús, y aquel... Como han dicho tanto Jesús como otros iluminados, si en el último momento te arrepientes, bueno, hay marcha atrás, ¿no? Y entonces en ese momento que ya muere ella, es decir, ya se le desconecta de todo aquello que le da esa bondad, que le ata a Dios, ese momento es cuando se da cuenta de todo lo horrible lo que se ha convertido su vida, y al final del todo es tentado, ¿no? El demonio siempre le va a tentar. Otro detalle que se me olvida antes decir, que es importante, ¿no? Cuando el demonio ni siquiera llega a decir su nombre, está esperando a que el otro lo diga, Lomax lo diga, y cuando lo dice, en un gesto de interpretación brutal, hace un como... Vale, ya lo sabes, ya lo has dicho, pero el demonio nunca ni siquiera va a decir su nombre. O sea, hasta ese punto llega ese afán de nunca darse a conocer, nunca darse a ver directamente, ¿no? Ese es un punto muy importante. Pues bueno, después de decirle todo, ¿no? De contarle todo, y ya darle un poco la idea de cuáles son sus planes, ahí es cuando Lomax decide quitarse de en medio, ¿no? Y rompe con esos planes
y en ese momento digamos que Dios siempre te va a dar una segunda oportunidad. Es decir, siempre, digamos que igual que las fuerzas malignas no te van a dar una segunda oportunidad, las fuerzas benévolas sí. Y siempre que te sacrifiques de alguna manera, que sientas que te has equivocado, que pidas perdón, pues entonces se te da una segunda oportunidad, que es de lo que va la película. Al fin y al cabo, bueno, pues todo vuelve a empezar, volvemos a retrotraernos a ese momento en el que se mira al espejo, después de decidir de, oye, voy a emprender el camino bueno, el camino malo. Bueno, pues al final opta por el camino bueno y entonces en ese momento pues decide perder, ¿no? Decide perder ese juicio. Esa puerta ya no se abre, esa puerta que hace que el mal entre en su vida y bueno, tiene la oportunidad de continuar y aún así te deja ese pequeño guiño final en el que se le va a seguir tentando, ¿no? Digamos que otra vez Milton vuelve a meterse en el cuerpo de ese periodista que intenta otra vez, aunque ha hecho ese ejercicio de, digamos, de humildad, de perder el juicio, pero le volverá a tentar con la soberbia, ¿no? Esa soberbia sigue ahí un poquito, no está del todo curada, sigue un poquito irrenqueante y entonces el periodista le va a tirar por ahí ya como último guiño de la película, como dando a entender que por muy bien que hagan las cosas siempre, ¿no? Esa tentación siempre va a estar presente de alguna manera. Tendrás que renunciar al amor. Esa es la clave del lado oscuro. Se te va a dar todo lo que pidas en el plano material, en el plano de satisfacción de los sentidos, de la sexualidad, de todos los pecados capitales, de la gula, de la ebriedad, de todo se te va a dar. Te vas a tener un poder inmenso, pero solo hay una cosa que va a estar prohibida, que va a ser el amor, ¿vale? Que de hecho es digamos que el detonante definitivo para que Lomax se quite de en medio. Es decir, el amor desinteresado, el entregarte a alguien sin pedir nada a cambio, eso el lado oscuro no le gusta y no lo quiere. O sea que si decides emprender ese camino, que sepas que el amor va a estar vetado. La gente que camina por los senderos tenebrosos, aunque les veas muy autosuficientes, aunque les veas muy poderosos, aunque les veas que proyectan esa imagen de felicidad, en realidad no tienen amor en sus vidas. Y el que no tiene amor en sus vidas no llega a nada y es una persona profundamente infeliz. Esto es una realidad y habrá gente que te contará mil milongas, que te intentará argumentar que esto no es así, pero esta es la realidad, guste o no, y la película un poco es lo que te muestra, ¿no? Que al final es precisamente el amor a ella el que le hace quitarse de en medio, el que le hace, gracias a eso tiene esa segunda oportunidad y al final acaba feliz y contento junto al amor de su vida, que es Marianne, encarnada por Charlize Theron, ¿no? Ahí es nada. Nos despedimos, hasta el siguiente capítulo, hasta el cine y más allá, espero que lo hayáis disfrutado y no os dejéis seducir por el lado oscuro.